hay un sector importante del establishment económico que lo que está buscando es generar dudas, suspicacias respecto de un impuesto que busca gravar esencialmente a aquellos que tienen mayor poder adquisitivo, es decir, a los que conocemos como ricos, digamos, a las grandes fortunas en la Argentina. Entonces, ¿por qué se busca generar un poco de suspicacias y dudas respecto de esto? Bueno, en primer lugar porque obviamente hay una necesidad de, digamos, de sepultar la historia reciente, porque para hacer un análisis de por qué se necesita un impuesto extraordinario en la Argentina hay que volver a diciembre del 2019, ¿no?, donde la Argentina quedó prácticamente en una situación muy delicada económica y socialmente. Estamos hablando de 16 millones de personas que estaban en la pobreza, 4 millones en indigencia, miles y miles de comercios cerrados, 20.000 empresas nacionales que murieron, la mayoría de ellas son pymes. Entonces, cuando vos corres el eje de la discusión, en realidad colocás las cosas en presente, como si todo empezara hoy, y lo que se busca es tapar que la Argentina ha generado un enorme bolsón de desigualdad en los últimos 4 años. Entonces, hay una historia que no se quiere discutir y se empieza como si empezara con el coronavirus y que se fuera a tocar a los sectores medios que justamente fueron los más perjudicados con el Macri. Es decir, los sectores medios y los sectores de menor poder adquisitivo, los trabajadores, aquellos que viven de su salario, de sus ingresos, han sido los más perjudicados por el macrismo. Entonces, corriendo el eje, es decir, van a seguir golpeando a la clase media, ese sería el discurso. Bueno, nada tiene que ver con esto, es decir, lo que se busca es generar un impuesto extraordinario para aquellos que tienen mayor patrimonio, porque ni siquiera se grava los ingresos, lo que se grava es el patrimonio, es decir, la riqueza que ya tienen. Sobre eso, pensemos que, por ejemplo, un grupo como Techín, o mejor dicho, Paolo Roca, tiene un patrimonio de 8.000 millones de dólares según la revista Forbes. Probablemente el patrimonio sea mayor, porque estamos hablando del patrimonio declarado, pero en el caso de Paolo tiene 8.000 millones de dólares reconocidos por él. Es decir, lo que se busca es gravar a los últimos peldaños de los que ingresan dentro de lo que se llama lo que es impuesto a los bienes personales. Cuando hablamos de los últimos peldaños, hablamos de los que tienen mayor ingreso y mayor riqueza en la Argentina, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con la clase media no tiene no va a poner un peso más porque ya ha sufrido bastante en los últimos 4 años, como dije antes, y lo que se busca es gravar a los que le ha ido bien en los últimos años. Lo que busca esto es tener un ingreso extraordinario que vamos al impuesto propiamente dicho, digamos, es un impuesto por única vez o va a ser un impuesto por única vez. Yo creo que hay que ser consciente de la situación que vivimos, porque si no somos conscientes de la situación que vivimos, va a ser muy difícil analizar si es por única vez, por más de una vez, no sé. El impuesto va a ser por única vez. Yo creo que realmente esto tendría que ser un impuesto de emergencia mientras dure la crisis, pero está planteado para ser un impuesto por única vez. Y estamos hablando de tipos que pueden pagar. Es decir, ¿no? Cuando hablamos de 8.000 millones de dólares, estamos hablando de muchísima plata. Primer dato, o sea, no Mariano, ¿cuántos son sí, más o menos el universo de gente Mira, que está? Están hablando de un universo que va entre los 12.000 y 15.000 personas. Personas físicas, porque en algún momento se habló de la posibilidad de incluir a personas jurídicas. Las personas jurídicas son las empresas, ¿no? Sí. Pero ahora se va a circunscribir solamente a personas físicas. Estamos hablando de 12.000, 15.000 personas, según sea la aplicación propiamente del impuesto. Es decir, perfecto. Supongamos de personas que viven en la Argentina y en el exterior, porque también se habló de otra cosa, que se iba a incluir a los de blanqueo únicamente. Vos no podés incluir a los de blanqueo únicamente porque sería flagrantemente inconstitucional. Claro. Es decir, tenés que incluir a todo un universo y decir, bueno, a partir de acá haces un corte y de acá para acá arriba todos pagan impuestos. Es decir, si hablamos de entre 12.000 y 15.000 personas, estamos diciendo que a clase media obviamente no está incluido, estamos hablando de los más ricos de todos, ¿no? Perfecto. Todos van a poner el 1% porque ahí está también la discusión acerca de si se segmenta o no entre esos 12.000. Exactamente. O sea, puede llegar a ser progresivo. Es decir, nosotros hemos trabajado en un informe puntual sobre la base del impuesto a los bienes personales, es decir, las personas que pagan impuestos a los bienes personales, y hemos segmentado a los que tienen mayor poder adquisitivo. El impuesto puede ser un punto para la base de ese impuesto, digamos, los que menos ganan de los más ricos, digamos, y después puede ir progresivamente aumentando hasta el 2%.